en realidad aquí resolver el problema va a costar mucho y si lo vamos a dejar para después. Solamente lo voy a... En el fondo lo único que quería... necesito recuperar todo. Profe, pégalo como imagen. Ah, y ahí me sacó el... Bueno, tan buenos para asesores ustedes. Ahora, la verdad es que yo soy muy purista, muy perfeccionista y quiero que todo quede así a la perfección, entonces siempre uso ese método de dibujar todo. No me gusta dibujar esto, pero bueno, es válido. Esto es más didáctico que lo que les mostré recién, ¿viste? Entonces yo digo, ¿cómo calculamos el elemento de la diagonal? Entonces uno mira el circuito, mira cómo planteó la ecuación y dice, oye, aquí me doy cuenta que aquí aparece la suma de las resistencias que quedaron en este lazo. Acá, la suma de las resistencias que están en este lazo, 2, 5 y 6. Acá, la suma de las resistencias que quedaron en este lazo, 4, 5 y 7. Más fácil ganarle al coronavirus, ¿no es cierto? Más fácil que vencer el coronavirus. Después miramos los extradiagonales. Decimos, la relación entre la corriente I1 y la corriente I2. ¿Qué es lo que debería ir en esta diagonal? Entonces miramos que el lazo 1 tiene un elemento en común con el lazo 2, que es la resistencia 2, y que los dos van en la misma dirección y aparece R2. Después miro I1 con I3, no tengo ninguna relación porque hay un punto, que no hay un elemento común entre ellos dos. Miro I2 con I1 y veo R2 en común. Miro I2 con I3 y veo R5 en común. Miro la dirección, este va para allá y aparece acá R5. Entonces, a medio camino uno puede sacar una conclusión. Lo que va a ir en las posiciones extradiagonales son las impedancias que son transitadas por las corrientes. ¿Ya? Si yo estoy en el lazo 1, miro qué corriente, qué elemento he atravesado por una corriente del lazo 2. Y digo, R2. ¿Qué elemento he atravesado por una corriente del lazo 3? Ninguno. Me voy al nudo, a la lazo 2, digo, ¿qué elemento he atravesado también por la corriente I1? R2. ¿Qué elemento he atravesado por la corriente I3? R3. Y después miro las direcciones. Entonces digo ya, R5 tiene que estar entre 2 y 3. Aquí está. 2. Y la corriente 3 tiene que estar R5. Y entre 1 y 2 está 2. Ahora, nosotros mirar el problema desde 1 a 2 es lo mismo que mirarlo desde 2 a 1. Por lo tanto, la matriz es simétrica, porque aquí estoy mirando ecuación 2, corriente 1. Cuando me posiciono en esta fila, digo, esta corresponde a la ecuación del lazo 2. ¿Ya? Esta es la ecuación del lazo 1, la ecuación del lazo 2 y la ecuación del lazo 3. Y en las columnas están las corrientes. Digo, la ecuación del lazo 2 con respecto a la corriente 1 tiene como punto común la resistencia R2 con signo positivo. Y la ecuación del lazo 2 con respecto a la corriente 3 tiene como común R5. Y así planteo la ecuación matricial, o sea, una cosa muy fácil de hacer cuando con un poquito de entrenamiento, unos 2 o 3 problemas, después ya una bala. Y estos serían simplemente el vector de corriente I1, I2 y 3. Eso no representa ningún desafío, es colocar la incógnita. Y aquí hay que pensar otro poco. ¿Qué debería ir acá? Entonces uno se da cuenta que en el primer lazo pasamos por la corriente de la fuente I1 y entramos por el positivo. Y apareció acá menos I1. Voy al lazo 2 y esta corriente pasa por la corriente por la fuente 2 y entró por el negativo. Y aquí está positivo. Y finalmente miro este lazo, el lazo 3, y este pasó por la fuente 3 y entró por el negativo, por el positivo. Y aquí apareció negativo. Entonces la conclusión es que acá
en el vector de fuentes de voltaje de lazo tienen que ir la suma de todas las corrientes que yo voy a encontrar en esta trayectoria. En este caso hay una sola fuente. Y va a ser positiva o negativa dependiendo de por dónde entre yo, por qué polaridad entre a la fuente. Si yo entro por el positivo, va a ser negativa. Y si entro por el negativo, va a ser positiva la fuente. Y si hay dos fuentes en una rama, ¿no es cierto? Entonces, conservo la referencia. Una fuente, por ejemplo, que existiera acá una fuente 4 con polaridad más menos. Yo entraría por el menos, tendría que ser E4, ¿no es cierto? Menos E1. Así que se suman todas las fuentes que estén en este lazo, en este lazo, en este lazo, se suman todas las impedancias que estén en este lazo, y se verifica qué impedancias son comunes a más de un lazo. Y eso nos permite construir esta ecuación. Y eso es lo que está explicado en este texto. Espero que la redacción no sea tan confusa para que lo entiendan. ¿Alguien tiene duda? Si nadie tiene duda, entonces le damos a la cundidora, ¿no? Profe, a mí la única duda que me queda es el tema de definir las corrientes en los lazos. El resto lo entiendo todo, pero el tema de las corrientes en los lazos me... Ya, para definir la corriente en los lazos, tú tienes que haber definido el grafo, haber definido quiénes son los enlaces y haber orientado los enlaces. Una vez que orientaste el enlace, haces tu corriente de lazo y le das la orientación que tiene la rama de enlace. Porque lo que tú tienes que hacer después de construir el grafo, ¿ya?, es orientarlo. Tienes que hacer una apuesta en cuál va a ser la polaridad de esa rama. En este caso, el voltaje, la polaridad de la fuente, lo estamos representando a través de esta flecha, ¿ya? Si la corriente va para allá, estamos diciendo que aquí está el más y aquí está el menos. Entonces, en ese momento, tú definiste la orientación o la orientación de tu circuito quedó definida, ¿ya? Y eso lo traspaso acá, entonces quedó con esta dirección. Ahora, no se preocupen mucho por eso, ¿ya? En la práctica, uno le pone la dirección que quiere y siempre funciona. Yo le estoy enseñando acá la rigurosidad matemática, porque cuando uno tiene duda, en realidad tiene que recurrir a estos procedimientos muy formales, donde uno con las leyes más fundamentales, más elementales, uno puede estar seguro que está haciendo bien lo que está haciendo. La ley fundamental es el sistema de referencia combinado, que nunca lo puede traicionar, ¿ya? Esto es cuando ustedes se ponen a pololear con una niña, no pueden andar con dos, sino si los pillan, dense por muertos. La referencia combinada es así. Esa es la regla. Si ustedes la violan, háganse cargo de esa consecuencia, ¿ya? No se puede hacer, no se hace responsable, ¿no es cierto?, la física por los errores de mala interpretación. Ustedes son los que tienen que respetar las reglas del juego. Pero en muchos casos ustedes, si cambiaran las direcciones de los lazos, les va a funcionar igual siempre y cuando respeten el sistema de referencia combinado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en vez de haber puesto esta corriente para acá, hubiese puesto la corriente para allá? La ley habría sido, yo habría entrado por menos, entonces aquí habría aparecido un menos. Y lo demás queda igual, porque el sistema, al ir la corriente para allá, el más queda acá, el menos acá, el más acá, el menos acá, entonces yo habría dicho menos E1 más R1 por I1 más R2 por I1 menos I2. Me había quedado una ecuación distinta. Entonces tú tienes que aprender a respetar primero la referencia combinada, la polarización que tú le vas a dar a la malla, que la va a definir la dirección que tú escojas acá. ¿Ya? Así que no está mal que si yo lo hago para arriba o para abajo, va a salir malo. Lo que no tiene que ocurrir es que yo polarice mal estos elementos. ¿Ya? Este no lo puedo polarizar porque viene de afuera, pero estos se polarizan conforme a la dirección de corriente. Si cambia la dirección de corriente, aquí se cambia la polaridad. Porque por sistema de referencia confinada, si la corriente entra por acá, entonces aquí tiene que estar el más y aquí el menos. Es un tema de concepto, ¿ya? Tienes que repasar la presentación anterior del método nudo, donde se explica el método de referencia combinada. Y si respetan esa regla, estamos al otro lado.
Bueno, aquí lo único que hicimos es meterle número a la cosa, a la ecuación de ahí. Ahí está, 2 más 2, ahí ustedes pueden ver. ¿Ya? Aquí está la ecuación, le metimos los números, le metimos los valores y nos quedó este sistema de ecuación. Entonces ahora, ahí está la ecuación reducida ya, sumado, no hay ningún error numérico, ¿verdad? Y ahora hay que encontrar la solución del problema. Y hay varias formas de hacerlo. Yo lo hice como para incentivar a que maduren el método de la inversa del adjunto, con el adjunto. Lo hice con el método del adjunto, como está en los apuntes de la primera clase. Calculamos el determinante. ¿Ya? El determinante lo calculamos por el método de Laplace por columna. 4 por el determinante de acá, que serían 6 por 6, 36 menos 4. Por menos 1 elevado a 1 más 1, que le da 1. Que sería 4 por 32. Más este por el adjunto de eliminar la fila y la columna. Ese sería 2 por 6 menos 2 por 0. Serían 2 por 6. Entonces serían 2 por el adjunto de acá y por menos 1 elevado a 1 más 3, que sería menos 1. Entonces por eso que al final aparece acá el menos 1. Y finalmente le da 104. Después viene el cálculo de la inversa por el método del adjunto. El cálculo de la inversa dice 1 partido por el determinante por el cofactor, ¿ya?, de cada uno de estos valores. Entonces el primer cofactor, eliminamos la columna y la fila 1 y calculamos este determinante, que sería 6 por 6, 36, menos 4, 32. Por menos 1 elevado a 1 más 1, que sería 1, 32. Después, este término se calcula con el adjunto traspuesto, es decir, se elimina la primera columna y la segunda fila. Si uno mira, es como que está mirando para allá. Pero como estas matrices son simétricas, al final da lo mismo. Pero cuando la matriz es no simétrica, hay que tener cuidado. Elimino columna 1, fila 2. Sería 2 por 6, 12, menos 2 por 0. 12. Por menos 1 elevado a 3, me da menos 1. Por lo tanto, queda ahí menos 12. Y este de acá, el 4, sería, eliminamos esta columna, esta fila. Nos quedarían 2 por 2, 4, menos 6 por 0, 4. Por menos 1 elevado a 4 es 1, me da 4. Como la matriz simétrica, este se repite acá. Este de acá sería fila 3, columna 2. Ahí. Fila 3, columna 2, sería 4 por 2, 8. Menos 2 por 0. Y 3, 2 más 5 da menos 1, me da menos 8. Y finalmente el 20, ¿no es cierto? Elimino acá, 6 por 4, 24. Menos 4, 2, y el otro, el delta 2, 2, sería este, elimino este con este, 4 por 6, 24, menos 0, 24. Y ahí está la solución del problema. ¿Ya? Estas serían las corrientes del circuito. Esto no es necesario que hagan el método adjunto o Kramer, si pueden hacerlo de otro método más eficiente. Por ejemplo, lo más eficiente es eliminación gaussiana. Eso lo ven en cálculo, en álgebra y en cálculo numérico. Probablemente trabajen mucho menos haciendo eliminación gaussiana que método del adjunto. Pero acá yo estoy haciéndolo para que ustedes recuerden la materia y la practiquen, porque en algún momento les puede ser útil. Bien, pasamos ahora. Este era un problema que estaba inicialmente propuesto, pero después de resolverlo me di cuenta que era muy difícil que un estudiante entendiera todo lo que hay que entender. Por eso que preferí resolverlo. Es un problema parecido al anterior, ¿verdad? En donde hay una rama que se agregó una rama acá y aquí se eliminó la fuente y se agregó una fuente corriente acá. Tenemos todos los valores de 1, de 2 y la corriente. Y nos piden usar, plantear las ecuaciones. ¿Ya? Noten que aquí no le estoy pidiendo
hacer un planteamiento por el método informal. ¿Ya? No le estoy diciendo haga, que el problema natural de esto sería tirarle un problema en que ustedes aplicaran la regla informal. Aquí estoy aplicando un problema donde no se puede llegar y aplicar la regla informal, así que ese es la primera aprendizaje que tienen que hacer. No siempre podemos aplicar la regla informal, así que no hay que llegar y correr. Hay que saber cuándo hay que correr. Y en este caso, ustedes se van a dar cuenta que no podemos llegar y aplicar la regla informal porque necesitamos mucho entrenamiento para aplicarla en un problema donde aparece fuente corriente. Entonces, la primera alarma que ustedes tienen que aprender, cuando aparece una fuente de corriente en un problema de lazo, no pueden aplicar método de malla. Es decir, en este caso tendrían que hacer 4 mallas, ¿verdad? Porque hay 4 ventanitas. Eso estaría malo. ¿Ya? Si alguien hace eso, dése por muerto porque le voy a poner un 1 en la prueba, ni siquiera se lo voy a corregir. Significa que no entendió nada. ¿Qué es lo que se hace cuando hay una fuente de corriente? Como todo problema más difícil, hay que pensar, hay que sentarse y reflexionar. Entonces, cuando uno no sabe cómo hacer bien las cosas, tiene que recurrir al método general, que es ese. Esa es la regla que funciona para todos los circuitos. ¿Ya? Entonces, en este problema vamos a hacer eso. Vamos a ir, me quedé pillado ahí, no cacho mucho, no sé si puedo aplicar el método informal o no. Entonces, en esos casos, si lo aplico y está malo, me echo problema, y si me pongo a hacer el método habitual, el clásico, me voy a demorar 30 minutos, no alcanzo a terminar la prueba, estoy en esa encrucijada y uno hace la apuesta, tira la moneda, cayó sello, ya, hay que aplicar el método clásico, ecuación por ecuación. Si hubiese caído cara, yo digo ya, le tiro el método informal nomás, tiro la matriz y lo que sale. En ese caso, por supuesto, la moneda lo va a llevar a la reprobación. Si le cae el sello, el peor caso, por lo menos se van a demorar un poco, pero por lo menos salvan el problema, aunque no lo terminen completo. Bien, ¿cuál es el procedimiento entonces? Construye el grafo. ¿Ya? En estos casos, cuando hay una fuente corriente, cambia un poquito el procedimiento. Dice, construya un grafo, escoja un árbol que no incluya la rama donde está la fuente corriente. ¿Ya? La regla es no escoja la fuente de corriente como rama de árbol. Ese es el único secreto y lo demás funciona igual, es impecable. Después que hagan eso, plantee la ecuación de lazo. Después plantee ecuaciones de ley de Kirchhoff de cada lazo. Y aquí viene la segunda regla. No plantee ecuaciones para el lazo asociado al enlace de la fuente corriente. Es decir, vamos a plantear b menos n más 1, menos 1 ecuaciones. Vamos a restar el número, son menos ecuaciones las que hay que aplicar acá. Y finalmente resuelva el sistema. Entonces, en este problema, ¿cómo funcionaría eso? Ahí está nuestro problema, este grafo. A este grafo, la primera regla, lo primero que me dice, escoja un árbol que no incluya la rama donde está la fuente corriente. Entonces, por eso que yo se lo hice aquí como paso, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer entonces, si esto no puede ser rama de árbol, entonces yo antes de iniciar el problema lo caso, o lo decimos como lo descarto. Y inmediatamente, antes de empezar a pensar en un árbol, lo dejo asignado como rama de enlace, porque si no puede ser rama de árbol, tiene que ser rama de enlace, no tiene otra opción. Entonces, sabiendo que está obligado a ser rama de enlace, lo demás al comité creativo, lo que se me ocurra. Entonces, en este caso yo dije, ya bueno, voy a tirar acá y acá. Ahí está el árbol. Y el resto tendrán que ser ramas de enlace. La de acá, la de acá y la de arriba. Y una vez que está armado el árbol, ¿no es cierto? Hay que hacer la orientación de las ramas de enlace. Entonces yo al voleo le tiré para allá, para acá, ¿no es cierto? Le dije lo que sea, pero en la práctica no es tan
como decimos nosotros, al voleo. La experiencia me dice a mí que yo ahorro tiempo cuando hago las cosas ordenadas. Y una de las estrategias es, si hay una fuente de corriente, suponga que la corriente va para allá. Porque el sentido común me dice que es así, pues dice, si es más o menos, entonces la corriente probablemente va a ir para allá, porque la corriente tiene esta polaridad, pues aquí está mayor energía, menor energía, probablemente la corriente tiene una alta probabilidad de ir en ese lado, a no ser que el potencial de esta fuente sea tan alto que obligue a que la corriente vaya para el otro lado. Pero eso ya no puedo llegar a ese nivel de intuición al principio. Entonces, donde hay una fuente de corriente, digo ya, las corrientes en las fuentes de voltaje siempre van a ir en esa dirección. Entonces pongo la flecha aquí, la flecha acá, ¿ya? No, en esta para abajo. ¿Se dan cuenta? Aquí puse para arriba y aquí para abajo. ¿Por qué? Porque me ahorro un signo menos. Y eso me hace pensar menos. Los ingenieros, nuestra obsesión es pensar rápido y ser eficiente. Por lo tanto, no nos damos el lujo de demasiada abstracción y arriesgarnos a que algo me salga por el camino más largo. Siempre lo vamos a hacer rápido y eficiente. Esa es la regla de la ingeniería. El que no es rápido y eficiente, probablemente el mercado se lo va a comer. Bien, aquí entonces hago la orientación de las ramas de enlace. Esta, por supuesto, si la corriente va para allá, tengo que suponer que la corriente va para allá. Sentido común. Y esta, bueno, esta sí que le tiro a la moneda. Da lo mismo. Es una rama llena de pura resistencia. No sé para dónde podría ir la corriente. Una vez que están definidas las orientaciones, empiezo a tirar los lazos. Para este lazo, esta es la única opción que tengo, sin pasar por ningún otro enlace. En este de acá, es la única opción que tengo. Tengo la rama del árbol, acá. Aquí la rama de enlace, acá. En este que está acá, esta es la opción que me queda. Y me queda este. Yo tengo que pasar por este enlace sin pasar por ningún otro enlace, es decir, no puedo pasar ni por ahí, ni por ahí, ni por ahí. Por lo tanto, la única forma de pasar por este enlace sin pisar a ningún otro enlace es hacer una vuelta por acá, por donde están las ramas de árbol. Si ustedes se dan cuenta, en este circuito ya no pude plantear la clásica solución de Mayer. El árbol me definió a mí por dónde tienen que ir las corrientes del lazo y eso es clave en la solución de este tipo de problemas. ¿Ya? Si no saben topología, tendrían que saber otros métodos. En los libros aparecen otros métodos. ¿Ya? A mí me gusta este porque es entretenido, de unos dibujos, una serie de cosas y es fácil de entender. De los libros yo he visto en el Sariku, en el Dorf y todo, hay como 6 libros distintos en la biblioteca. Yo les puse como 3 nomás porque no los quiero marear con tanto libro. Usan otros métodos así como que son medio sui generis, cada uno inventa su método. Pero a mí me gusta este. Y este es el que voy a evaluar, por supuesto. Ahora, si alguien lo hace por otro método y está bien. Pero si lo hace por otro método y está mal, tiene un 1. Porque yo no entiendo el otro método, así que supongo que no sabe nada y que lo hizo por un método que no existe. ¿Ya? Esa es la regla que voy a aplicar, por si acaso. Porque hay veces que ustedes saben cosas que yo no sé. Y si lo hacen mal, yo digo que supongo que no saben. Ah, este cabrón es un carato, este cabrón inventó un método, no tiene idea. En cambio, si lo hacen por el método que yo les enseño, si lo hacen mal, yo sé por qué se equivocaron. Entonces, por lo menos voy a decir que ahora, pero no se equivocó tanto, se equivocó en un signo de una resistencia. No está malo el método, se equivocó en un cálculo. Entonces, tiene una oportunidad en que yo me dé cuenta que en general no es que no sepan, sino que se equivocan, que es distinto a no saber. Bien, una vez que están definidos las lazos, se las paso al circuito. Y aquí estamos. Lazo 1, lazo 2, lazo 3 y lazo 4. Y acá lo que hay que hacer ahora, lo que ustedes ya saben hacer. Pero en estos casos no es tan fácil, ese es el problema. Y hay que tener la cabeza fría para hacer un problema como esto cuando tenemos lazo. ¿Ya? Aquí la trasnochada no sirve, a esos que dejan el último día para estudiar, calentar la materia y venirse a meter a las 8:30 acá una prueba en la mañana y les toca este problema, les aseguro, comprometo parte del 100% de mi próximo sueldo que se van a equivocar. Porque son cuestiones delicadas, de relojería, hay que tener la mente fría, hay que estar con la mente descansada para no equivocarse. Si el profe anda con la buena, a lo mejor les va a considerar el procedimiento y algún punto le dará. Si lo retó a la señora en la mañana, lo trataron mal,
desen por muerto. El problema va a estar malo con un 1. Bien, hagamos el ensayo entonces de las ecuaciones de ley de Kirchhoff-Voltaje. Malla 1, R1 más R2 por I1, ¿verdad? Y es común con R2, pero aquí es más complicado porque esta sería la polaridad, ¿verdad? Y aquí sería R2 por I1 menos I2 y menos I3. Perdón, menos I4. Porque estas dos corrientes van en sentido contrario a como va I1. Entonces la caída de voltaje acá sería R2 por I1 menos R2 por I2 menos R2 por I4. Y aquí entré por el negativo de D1, por lo tanto tendría que ser menos. No se olviden que aquí estamos polarizando más, menos, porque la corriente va para allá. Más, menos, menos. Entré por menos, más. Después viene la corriente del lazo 2. Y ahí vamos a la segunda regla, que es esta. Planteé la ecuación de ley de Kirchhoff-Voltaje y no planteé ecuaciones de ley de Kirchhoff-Voltaje para el lazo asociado al enlace de la fuente corriente. Define la corriente de lazo como igual al valor de la fuente corriente. Entonces, en este caso, me ahorro una pega, porque en el fondo lo que voy a decir, la corriente I sub 2 es igual a I sub A. ¿Sobre qué base puedo hacer ese análisis? Es que si ustedes se dan cuenta, por esta rama, la única corriente que circula es la corriente del lazo 2. Y como esta es una fuente de corriente, no puede circular ninguna otra corriente por esta rama que no sea la que impone la fuente, porque es una fuente independiente. O sea, ahí hay un razonamiento de lógica. ¿Ya? La fuente de corriente define la corriente porque es una fuente independiente. O sea, la fuente independiente en el fondo es una fuente de energía infinita que hace que circule una determinada corriente por una rama y nadie lo puede cambiar. Está el infinito puesto metido ahí, ¿se dan cuenta? Y ustedes pueden hacer que una corriente vaya allá, otra va acá. Es medio peligroso hacer ese tipo de cosas. Entonces, sobre esa base yo tengo que suponer que I sub 2 tiene que ser igual a I sub A. Después viene la I sub 3. I sub 3 entramos por el menos, ¿verdad? Aquí sería R3 por I3 menos R3 por I2 menos R3 por I4 más R4 por I3 menos B2 igual a 0. Ahí está. Separando, ¿no es cierto? Menos R3 por I2, R3 y R4 se suman por I3 y R3 también está en sentido contrario con I4. Y finalmente esta corriente que es la más difícil. Entonces me voy por lo más fácil. Parto acá, R2 por I4 menos R2 por I1. Entonces aquí me queda menos R2 por I1. Acá se va a sumar R5 más R6 y se van a multiplicar por R4. ¿Ya? Acá va a quedar R3 por I4 menos R3 por I3 y más R3 por I2. ¿Ya? Todo ese juego, al final uno lo ordena y le queda así. ¿Ya? Entonces armamos, ordenamos las ecuaciones y la ecuación quedó así. I sub 1, I sub 4 e I sub A. ¿Por qué? Porque en el fondo I sub 2 es igual a I sub A. Y I sub A es un dato. Por lo tanto, esto dejó de ser incógnita y lo voy a tener que pasar al lado derecho. Y D1 pasa al lado derecho porque es dato. Entonces, al hacer eso, D1 más R2 y A, me queda que las incógnitas son I1 y 4. En la segunda ecuación, en la tercera, que es esta, el I2, como ya sabemos que I sub A va a pasar para acá positivo, lo mismo que esto. D2 más R3 por IA, y me van a quedar como incógnita esto. R2, R3, R4 y 3 menos R3 y 4. Y finalmente acá, y el I2 es dato, lo paso para el otro lado y me queda el resto. R2 y 1, R3 y 3 y la suma por I4. Y ahí estaría el sistema de ecuaciones. Se dan cuenta que no es tan fácil
plantear la ecuación matricial nodal al tiro. En estos problemas como que estoy obligado a hacer el método clásico, es decir, plantear las ecuaciones ordenadamente y ordenarlas después al final. ¿Ya? Después viene el ordenamiento de forma matricial y eso es lo que uno le va a poner a la calculadora. Uno podría rescatar algo del método informal porque uno dice, en la malla 1, sabéis que R1 más R2. En la malla 2 me quedó R3. Aquí hay un error. La malla 2, R3, R4. Aquí quedó R3 y R4 en la malla 2. Después la otra malla nos queda la suma, que está bien, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5 y 6. Con R1 no está en menos R2. Y con R3 está, con RI3 está el menos, claro. Es que la malla en realidad es la malla de la corriente I1, es la malla 3. Aquí está. La malla 3 dice que es R3 más R4. Ahí está. No tiene vínculo con la malla 1, que es 0. Y el vínculo con la malla 4 es R3, con negativo. Y esta otra malla, como es la suma de todo, con esta es menos R2 y con esta es menos R3. Se puede todavía, ¿ya? Se puede hacer la matriz con el método, pero el vector fuente voltaje ya como que nos va a costar, porque el voltaje sería B1, para la malla 1 va a ser el voltaje B1, y la pregunta es cómo esto se convierte en la caída de voltaje R2 y A. ¿Se dan cuenta? Uno podría decir, pues, como aquí la corriente va a ser R2 por I2, pero I2 es IA, en el fondo yo tengo aquí lo que tengo es una fuente teórica de voltaje que es R2 IA, con polaridad más menos. ¿Ya? Y aquí como estoy entrando por menos, podría decir que esta fuente de voltaje hipotética, que es R2 IA, va a pasar para el otro lado como positiva, porque estoy entrando por el menos, igual que acá. Pero se dan cuenta que eso requiere ya entrenamiento grado 3, darse cuenta que la caída de tensión acá se convierte finalmente en esta fuente, que en la malla 3, la caída de tensión en R3 se va a convertir en esta fuente. Y aquí, bueno, aquí no. Por eso no lo incentivo a aplicar el método matricial de la regla informal, porque estoy seguro que hay un 90% de probabilidad que se equivocaría. Ahora, si alguno de ustedes practica, no sé, hace 10 problemas y llega a adquirir un nivel de experticia en que mirando el circuito puede aplicar la ecuación matricial directa, ¿no? Y no equivocarse, háganlo, no hay problema. No hay problema, pero como le digo, hay que tener pantalones largos para esa cuestión. El que tiene pantalones cortitos todavía, el que todavía hace pichí mamá, mejor que se vaya así despacito. Bien, este es el nivel de complejidad alto que podría tener la solución por el método de las mallas, que no aparezca en fuente corriente. Entonces, cuando hay una fuente corriente en un circuito y usted lo va a hacer por malla, primero afírmese los pantalones y vea si le conviene. Normalmente, los circuitos que tienen fuentes de corriente, conviene trabajarlos por nudos. Eso es lo habitual. Cuando los tiramos por malla siempre nos vamos a quedar entrampados y nuestro nivel de exigencia intelectual va a ser mayor para poder resolver el conjunto de ecuaciones adecuadamente y encontrar la solución correcta. Es lo mismo que nos pasa cuando tenemos el método de nudo y nos ponen una fuente teórica entre un par de nudos que no es la referencia. También se nos complica porque hay que hacer supernudo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, a veces conviene, los problemas de supernudo conviene hacerlos por malla. Y los problemas con fuente corriente conviene hacerlos por nudo.
debería ser más fácil en la mayoría de los casos. Esas son cosas que uno va aprendiendo con la práctica. Bueno, y aquí ya están los números, ¿no? Lo que hay aquí de nuevo, meter los números en la calculadora, está muy ordenadito, y está la solución. Pero en este problema también les puse una trampita. Les puse una trampa. Yo les dije, y le estoy dando una serie de problemas para que lo demuestren, que las soluciones de los problemas dependen del árbol. Si el árbol A va a entregar una solución distinta al árbol B. Pero ¿qué solución es distinta? Las corrientes de lazo que ustedes calculen, si escogen un árbol A, van a ser distintas a las del árbol B. Así que si yo le doy una prueba y le cambio el árbol, le digo, el grupo A va a ser el árbol 1, el grupo B va a ser el árbol 2, el grupo C va a ser el árbol 3, ni se le ocurra copiarse, porque van a copiar chino. No tiene nada que ver el planteamiento de una ecuación con la otra. Sin embargo, cuando uno está analizando redes, no anda preocupado de la corriente de lazo. La corriente de lazo es un puente para llegar a un objetivo, no es el objetivo del problema. Lo mismo que los voltajes de nudo. Los voltajes de nudo es un puente para llegar a la solución que busco. En este caso, ¿cuál es la solución que yo ando buscando? Yo quiero saber, encuentre la potencia entregada por cada una de las fuentes. Este es el objetivo que tiene este problema. No calcular las corrientes de lazo, a diferencia de otros problemas. Dígame qué potencia genera esta fuente, qué potencia inyecta esta fuente y qué potencia inyecta la fuente de corriente, que son fuentes independientes, que están inyectando energía al sistema. Eso es lo que ando tratando de resolver. Entonces, en este problema hicimos todo nuestro análisis, ¿verdad? Aquí está lo que ya les expliqué, bien ordenado, más para los que no vienen a clase, igual sin venir a clase pueden entenderlo, pero por supuesto cuando a uno le explican ahorra tiempo. Entonces hagamos la pega en completa entonces. Me dicen cuánto vale la potencia en la fuente B1. Si uno mira el circuito, digo, bueno, el voltaje B1 lo conozco. ¿Cómo se define potencia? Red 1. Le vamos ahí, le preguntamos, le golpeamos la puerta ahí al profesor de Red 1, a Mauricio. Mauricio, ¿cómo se calcula la potencia? Mauricio le va a decir, multiplique el voltaje por la corriente que circula por la fuente. Ok. Vienen para acá, entonces aquí tendría que decir qué corriente circula por B1 y 1. Nadie más, nadie más. Ahí está. B1 por I1 son 20 volts que tiene la fuente y 11,25 es I1. Ahí está la potencia que está entregando o generando la fuente B1. Vamos a B2. La corriente está circulando para allá. El potencial de la fuente es, la polaridad es menos más. Por lo tanto, como esta corriente va para allá, la fuente para que genere energía tiene que tener esta referencia. La corriente tiene que ir de menos a más. Aquí. Ese es el otro concepto que hay, aparte del concepto de referencia combinada. Referencia combinada se aplica a los elementos pasivos, pero los elementos pasivos, la referencia correcta es, la corriente va desde el potencial negativo al potencial positivo en la fuente. Así lo interpretamos como referencia positiva. Entonces aquí me la dan hecha, ¿ven? Por eso que yo le decía, escojan la dirección de la malla en la misma dirección. Traten de entrar siempre por el negativo, porque se van a ahorrar un cálculo. ¿Ya? Si esto lo hubiésemos puesto al revés, aquí tendríamos que ir multiplicado por menos 1 para mantener el concepto de potencia del teorema de Teilhard. ¿Ya? Entonces, en este caso sería B2, que son 10 volts, por la corriente, y sus 2, y sus 3, que son 8 y 75, ¿verdad? Esta corriente, que esto por menos más, por 10 me da, entonces finalmente son 87,5 volts. Entonces ustedes pueden decir, este problema no vale nada, pues, profe, ¿para qué me hace perder el tiempo? Pero calculen la potencia acá, ¿eh?
aquí es donde van a morir todos en la prueba. ¿Cómo se calcula la potencia en esta fuente? Bueno, de nuevo le preguntamos al profesor de redes 1, él va a decir, V por I, multiplique el voltaje. Ya, pues tengo la corriente en este caso. ¿Cuánto vale el voltaje que aparece en la fuente? Buena pregunta. Entonces aquí la única forma de saberlo es hacer una malla acá. Si vamos a hacer una malla acá, digo, este voltaje más este voltaje más este voltaje tiene que dar 0 por ley de Kirchhoff voltaje. Pero para hacer eso tengo que polarizar primero. ¿Y qué polaridad le voy a dar en este caso? Y arbitraria. En este caso va a ser arbitraria. Entonces, yo dije ya, voy a suponer que el voltaje en R2 va a ser más menos y que el voltaje en R3 va a ser más menos. Entonces, ley de Kirchhoff voltaje sería, voy a suponer que entrar por el más positivo, más VR2 menos VR3 más el voltaje de la fuente y su A es 0. Ahí está. VR2 más el voltaje de la fuente menos VR3 es 0. Entonces ahora vamos a calcular VA. El VA se supone que es la incógnita. Entonces tengo que calcular cuánto vale VR3 y VR2. Aquí, este pasa para allá, positivo en el negativo. Resta el voltaje de la resistencia R3 menos el voltaje de la resistencia en R2, conforme a la polaridad que usted le asignó. Calculamos entonces ahora cuánto vale VR3 con esta polaridad. Entonces significa que yo estoy suponiendo que la corriente baja. El voltaje en en R3. Para que sea este el voltaje, la corriente tendría que bajar. Entonces el voltaje de R3 sería, esta corriente baja. Entonces sería VR3 sería R3 por I2 más I4 menos I3. Y eso me va a dar el VR3. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo esta polaridad. El más acá, el menos acá, estoy diciendo que para mí la corriente positiva va hacia abajo, para que sea positiva. Y el VR2, estoy suponiendo que es más menos, por lo tanto la corriente tiene que bajar. VR2 tendría que ser I1 menos I2 menos I4. Y ahora lo único que hago es reemplazar los datos. R3 que son 2 ohms, y 2 más 4 lo sumo, ¿verdad? Y 2 más 4 serían 7,5 más 5 son 12,5, menos 8,75. ¿Ya? Eso me da 3,75. Menos R2 por I1, que es 11,25, menos I2, que son 5, 7,25, menos I4, 7,5. Y ahí me da menos 1,25. Total, 10 volts tiene VA. PA sería 10 por 5, 50. Noten ustedes que yo tuve que suponer esta polaridad en VA. Menos más, porque la corriente va para allá. Para que esto me dé positivo. Entonces se dan cuenta que el problema es de alta relojería, es de relojes suizos de alta calidad. Porque basta que uno se equivoque en una de estas polaridades, cómo las define, y se echa el problema. Le puede salir el signo cambiado. Así que nunca se confíen, ¿ya? Esto igual que el COVID. Tienen que andar con la mascarilla puesta siempre, porque a la hora que se la saca, le llega el chachazo. En este asunto de las redes, con las polaridades, tienen que ser, pero extremadamente cuidadosos. Y normalmente uno ve que todo el fracaso de los estudiantes está ahí, en que no manejan este nivel de detalle de los conceptos de las polaridades, porque van y le tiran la malla como los parieron. Y a lo que salga, ¿ah? A la buena de Dios, como todos los chilenos, los latinos, ¿ah? Todos chapuceros, echamos nomás después la cuestión, en el camino se arregla la carga. No, hay que aprender a pensar como los países nórdicos, desarrollados, ser serios siempre, ordenados, disciplinados y tomarse la cosa en serio. ¿Quieren aprobar el curso? Tómense las reglas en serio, revisen y analicen. Usted tiene la ventaja que muchos estudiantes no han tenido antes. Tienen una transparencia muy ordenada
que repasan todas estas cosas. Y es cosa de volver a mirar. Y las dudas me las preguntan acá en clase o por correo. ¿Ya? Bueno, y finalmente aquí le estoy tirando varios problemas para que se revuelquen ahí haciendo ejercicio. Primero, este es muy fácil y el mismo problema que está resuelto acá, pero le estoy cambiando los árboles. Para que se den cuenta la diferencia que hay entre hacer un problema con el árbol A, el B y el C, que todas las corrientes, como les dije, les van a salir distintas. Pero para bajarle el estrés a ustedes, no les estoy pidiendo solamente que calculen las corrientes, le estoy pidiendo que calcule el voltaje, corriente y potencia de la resistencia de R5. Entonces aquí me tienen, y el voltaje lo van a calcular con esta polaridad. ¿Ya? Ese valor tiene que darle lo mismo, no importa del árbol que hayan escogido. Pero cómo lo van a calcular va a depender de cada árbol. En este caso va a ser fácil porque siempre se escogió R5 como rama de enlace y siempre va a circular una sola corriente por acá. Ahí la embarré, podría haberle puesto R5 como una rama de árbol. Se lo voy a cambiar en la casa. Le voy a poner que le calculen acá. Y así van a estar obligados a, en algunos casos, netear corriente. Les sirve para aprender un poco más. Este problema está como muy botado y nos lo hace pensar mucho. Un segundo problema es el segundo problema que se resolvió, pero en este caso le estoy cambiando el árbol. Con la misma idea que practiquen, que vean la diferencia de usar un árbol distinto en el nivel de complejidad de las ecuaciones que aparece, pero que finalmente la potencia entregada por cada una de las fuentes tiene que ser la misma y ahí van a aprender a utilizar bien los sistemas de referencia y las polarizaciones que corresponden. Un tercer problema es este, y acá la complejidad está en que le estoy poniendo la fuente de corriente en serie con una resistencia. ¿Ah? Estoy seguro que eso lo va a hacer pensar. No van a saber qué hacer ahí. ¿Ah? Después andar ahí todos preguntando por correo, profesor, ¿cómo se hace el problema? Yo le digo, se los di para que pensaran, pues no para resolvérselos yo. Pero sigan las reglas de cómo plantear las ecuaciones y a lo mejor en una de esas les sale solo y se dan cuenta cuál es el truco para resolver este problema. Y finalmente este último problema, que tiene fuente de corriente, tiene fuente de voltaje mezclada, pero la diferencia es que esta es una fuente de corriente real. ¿Ya? Está en paralelo con una resistencia. En este caso es una fuente de corriente en serie con una resistencia. Es obvio que aquí hay un tema de redundancia que hay que analizar, pero me lo demuestran con teoría, no me lo van a demostrar así, profe, se elimina la resistencia. ¿Y por qué? Pues, justifícamelo teóricamente que esa resistencia no juega ningún rol en este problema. Entonces, eso es lo que se está buscando. Y en este caso, claro, una fuente de corriente ideal entre dos nudos. Pero en este caso, una fuente real entre dos nudos porque tienen paralelo una resistencia. Entonces, le estoy pidiendo que lo resuelvan por nudo y por malla. Aquí ya como ¿qué es mejor? ¿Nudo o malla en un problema como este? Y ustedes van a ver por la cantidad de ecuaciones, el tiempo después de 2 días para hacerlo por nudo y 3 días para hacerlo por malla, más fácil hacerlo por nudo, para a lo mejor. Pero este problema es muy difícil, porque tiene supernudo. La referencia está acá y aquí tenemos una fuente en paralelo con una resistencia que genera un supernudo. Así que por donde quiera que lo hagan, este problema es para una sentada de una tarde. Y quizás en un equipo de trabajo hay tres personas conversando cómo resolver este problema. Pero es un problema de orden, es simplemente plantear ecuaciones por ecuaciones. De eso se trata, de que ustedes practiquen, porque ustedes son los que tienen que aprender. Yo ya sé estas cosas, así que yo no me voy a matear más. Yo me dedico a entretenerme haciéndole la vida un poco difícil nomás a ustedes. Pero tienen que confiar en su profesor, en la mano y en la experiencia que tengo para saber qué problemas se tienen que dedicar para que los alumnos piensen y se genere un aprendizaje significativo. Puede que lo que yo les exija en este curso, ustedes pueden haber conversado con otros alumnos, antes el curso era chante, re fácil tirárselo.
y ahora nos hacen pensar en detalles tan minuciosos como esto. Pero la electricidad tiene sus cosas bonitas y entretenidas, y esto de la disciplina y de las polaridades, mientras más lo sepan, mejor. Creo que puede que queden sobredimensionados en lo que se necesita para seguir avanzando, pero en algún momento podrían verse enfrentados a problemas donde sí requieren aplicar este nivel de rigurosidad para encontrar la solución de un problema. Ok, los últimos 4 minutos quedan abiertos para preguntas, así que enciendan sus micrófonos y veamos que... Profe, ¿puede poner dónde sacó las potencias? Ah, te gustó esa parte, ya sabía que le iba a gustar. Está buena esa parte, me gustó a mí también. Yo cuando lo hice también, dicho, que entretenido darse cuenta de todos estos detalles. Por eso se los coloqué ahí para que se la sufran. Profe, tenía una pregunta, porque, por ejemplo, el sentido de la corriente I3 entraría por más y menos, y usted lo tomó el lazo en el fondo, la referencia de más y menos, y a la derecha del voltaje en R2 usted tomó más y menos como el sentido de ese lazo, pero en el I3 lo tomó como en el sentido del superlazo en el fondo. Como que ahí me confundí un poco. Efectivamente, yo lo hice así, tiré una moneda nomás, ¿te das cuenta? Yo podría haber dicho, mira, voy a poner, ya, aquí dije ya, voy a poner el más y el menos mirando al lazo 1, ¿sí? Sí, sí. Y acá voy a poner aquí el más y el menos porque estoy mirando el lazo 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que a ti te genera dolor? Porque lo puse al revés. Claro, sí, sí. ¿Cierto? Sí. Ya, lo hice así para demostrarle que no importa cómo lo hagas, si lo haces, si respetas las leyes, te va a dar bien. Porque cuando yo digo más menos, yo ya no estoy pensando ni en I1, ni en I2, ni en I3. En este caso, como ya el problema está resuelto, tengo libertad de acción. Y digo, voy a suponer que esta es la polaridad. Pero si yo digo que esta es la polaridad más menos, tengo que suponer que las corrientes tienen que entrar por acá para que sea positivo. Entonces, cuando yo veo el BR2, ¿verdad? Yo digo, y uno entra por aquí, sí, entonces positivo. Y 2 viene de sentido contrario, va a ser negativo. Y 4 es negativo. Entonces puse I1 menos I2 menos I4. Ya, eso es lo que tú esperabas, ¿no es cierto? Porque pusiste como que AR2 lo manda I1, ¿cachai? Pero el R2 es como medio promiscuo, porque dice, no, a mí no me manda nadie, yo decido lo que hago, lo voy a hacer a mi ritmo. Y R3 lo demuestra. Ya. R3, tú le has dicho, menos. Pero digo, no, pues yo lo voy a hacer al revés. R3. La corriente debería bajar para ser positiva. ¿Quién baja? I2, I4. ¿Quién sube? I3. Entonces, tiene que ser I2 más I4 menos I3. Ahí está, ¿verdad? Ahora, te va a dar lo mismo si es que respeta las convenciones. Ahora, si tú hubiese dicho acá más menos, habría sido I3 menos I2 menos I4, ¿verdad? Sí. Pero aquí te habría quedado un menos afuera, porque tendrías que haber puesto menos más, y aquí te habría quedado menos más. Entonces te habría quedado todo, la ley de Kirchhoff voltaje te habría quedado toda positiva y habría multiplicado al final por menos también. Y que aquí tú dijiste BR2 positivo, BA positivo y BR3 negativo, porque le cambié el signo, ¿te das cuenta? Pero si lo he hecho como tú dices, habría quedado más, menos, me habría quedado BR2 más BR3 más BRA igual a 0. Pero la ecuación habría quedado cambiada, entonces se multiplica por menos 1 y se da vuelta todo de nuevo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si uno respeta, no importa si le ponís para arriba o abajo la polaridad, te va a funcionar. Pero no te olvides que aquí el problema ya está resuelto. Pero cuando estáis haciendo el método de lazo, el que la lleva es el lazo que estáis mirando. Porque ese va a ir, por eso que yo lo voy cambiando a ustedes en los problemas anteriores. En este no lo hice, pero en el caso del problema anterior, la pérdida de tiempo mía ahí no fue porque me gusta dibujar. Si ustedes se dan cuenta acá,
yo les cambié los colores. Cuando la corriente va para allá, más menos, más menos. ¿Se dan cuenta? Porque la corriente va definiendo la polaridad. Cuando me voy acá, más menos, y se lo puse en morado, para decir, esta polaridad está definida por esta corriente, esta polaridad está definida por esta corriente, y esta por esta corriente, más menos, más menos, más menos. ¿Se dan cuenta? Sí. Y uno va definiendo la polaridad que se va cambiando de acuerdo al lazo que yo voy viajando. Pero una vez que resolví el problema, puedo cambiar las polaridades, pero una vez que yo digo, así va a ser, como en este caso, yo digo ya, las corrientes que suban van a ser positivas y las que no las voy a restar y me va a quedar que la polaridad va a ser más menos BR2. Y si yo quiero hacer una malla acá, bueno, respetaré esta polaridad que le estoy asignando. Todo se puede siempre que uno maneje, pero ese tipo de detalles lo tienen que ir aplicando ya cuando uno va soltando la mano. Antes como que conviene hacerlo acá. Profe, la última este pregunta. problema es crítico, este de calcular las potencias, te digo que es para sentarse tranquilo. Ahí no se puede condenar si lo piensa mal. Profe, la última pregunta. En la potencia 1 y la potencia 2 hubiesen sido negativas si yo hubiera entrado por el positivo de la fuente. Sí. Mira. Y probablemente la corriente te habría salido negativa. O sea, y uno habría salido, quizás podría hacerlo, y te sale menos 11, te habría salido como menos 11. Y como era negativa, al final menos 11 por menos te va a quedar más. Ah, ya. Pero yo tengo que agregar el signo negativo antes, porque está entrando por el positivo. Claro, el sistema de referencia, al hacer circular la corriente entrando por el positivo, tendría que ponerla como P igual a menos I1 por V1. Ya, profe. Quizás eso, yo lo paso habitualmente el teorema de Tellinger, le voy a dar una vuelta aquí, quizás ahí se discuten esas cosas, de las polaridades de las fuentes y las polaridades de los elementos pasivos. Ya, yo al Dropbox, o sea, al OneDrive, para que tengan para estudiar estos días. Ya. Alguien me dijo que tenía problema con el OneDrive. ¿Por qué si tienen cuenta de la universidad no deberían tener problema con leer el OneDrive? Perdón, por el OneDrive. No sé quién me mandó un correo. Si todos ustedes tienen correo institucional, porque le estoy mandando todo al correo institucional. Y el tema del Moodle me ha costado mucho echarlo a correr porque no me reconoce la clave. Entonces estoy entrando con una machina. Entonces por eso es que no he podido trabajar mucho en Moodle para subir el material allá. Yo tengo problemas con el correo institucional. ¿No puedes subir las cosas al Teams? ¿Cuál es el problema que tienes? Porque tú no deberías tener problemas, deberías resolvértelo. Pasa que ninguna aplicación me deja recibir notificaciones del correo y tengo que abrirlo por internet. Entonces no sé cuándo me llega un correo. A ver, pero todos los correos se abren por internet, pues no entiendo yo cómo sube internet. No, por ejemplo, en el celular hay una aplicación que se llama Gmail y me llegan los correos y me llegan notificaciones. Y lo mismo en el PC si lo tengo abierto. En cambio, el correo que es institucional tengo que dejarlo abierto a través de internet. Lo que tú tenés que hacer, mira, todos los celulares permiten la configuración del correo electrónico. El correo electrónico por default es el que están asociados a Google, ¿no es cierto?, al Gmail. Pero tú puedes cargar en el celular un correo con un servidor distinto a Gmail, ¿ya? Porque así lo tengo yo puedo ver mi correo institucional desde el Gmail, pero tengo que cargarlo con la cuenta que me asignaron la cuenta que me asignaron del Microsoft 365. Eso se puede hacer para que tú tengas acceso a tu correo institucional desde tu celular. Entonces, solamente tienes que aprender. A ver, déjame ver una cosita. Hay una de las opciones que tú tienes Android, ¿o no? Sí. Una de las opciones se llama correo, ¿ya? Y cuando uno trata de configurar correo, te va a preguntar el número de tu cuenta y va a detectar automáticamente que el Ugantof es el servidor de correo. Te va a pedir la clave para entrar a ese correo y él va a configurar la cuenta correo con la cuenta institucional del Office.
Trata de resolver ese tema, ¿ya? Porque en el fondo toda la vida vaya a tener problemas. Vale. ¿Ya? Eso es importante porque yo igual, claro, si a mí no pudiera utilizar el correo institucional a través del celular, no tendría ningún valor esa cuenta para mí. Pero la cuenta vale porque la puedo mirar desde el celular o desde el computador. Ya, pero en todo caso igual la voy a tratar de subirlo también no me gusta mucho el Teams porque es un desastre esa cuestión. Cada vez que trabajo con Teams se echa a perder el computador y por eso que casi no lo uso. Y por eso que uso el Zoom, que sí ha resultado ser mucho más robusto. Entonces por eso que me cuesta meterme, por eso yo quería resolverlo con el Moodle para subir ahí el material y ahí yo sé que también todos tienen acceso. Pero déjenme avanzar un poquito.